La careta pesa y el mundo no espera. La palabra, para que sea clara, afectiva y efectiva, debe salir de una fábrica interior bien calibrada. Si tu mente está desordenada, tus emociones revueltas y tus filtros contaminados, lo que digas, aunque suene bien, no construye, confunde o incluso daña. Una buena palabra no solo es buena por cómo suena, sino por desde dónde nace. Y ahí está el verdadero trabajo del padre: revisarse a sí mismo antes de hablar al hijo. Esto lo comenzamos a explorar la semana pasada. Sin embargo, las palabras en muchos casos son solo humo. Las palabras construyen sentido, pero los hechos dejan huella. Este es el cuarto episodio del podcast Relaciones Padre-Hijo, comunicación efectiva y afectada. Hablemos del padre. Soy Enrique Retamales y no soy un psicólogo ni un influencer. Soy un padre más en este camino y te digo, bienvenido. Decimos que las palabras se las lleva el viento, y no porque no tengan valor, sino porque si no están respaldadas por actos, se disuelven. Un hijo puede escuchar decir, estoy orgulloso de ti, pero si no te ve presente en sus procesos, esas palabras pierden fuerza. En cambio, cuando te ve cansado pero disponible, en silencio pero atento, aprende que amar es hacer. Me atrevo a decir que la coherencia entre lo que decimos y hacemos es la verdadera educación emocional. Y ahí aparece la autoridad moral del padre, no la que impone, sino la que inspira. Aquí va lo que pienso con claridad. El ejemplo de un padre no es opcional. Elijas o no educar con palabras, tu ejemplo ya está educando. Analicemos un poco esto. La semana pasada hicimos una similitud con una fábrica. La producción son nuestras palabras. La fábrica somos nosotros mismos. Y la materia prima es tomada de los estímulos de nuestros receptores, los sentidos, que son interpretados y reflexionados según el estado en que se encuentra esa fábrica interior. Aquí nace la primera pregunta. ¿Podríamos decir entonces que nuestras acciones siguen el mismo camino que las palabras? Las acciones siguen un camino similar al de la palabra. Nacen del pensamiento, de lo que sentimos, son interpretadas, pero tienen algunas diferencias claves que hacen que su ejecución tenga otra dinámica totalmente diferente. Las acciones requieren cuerpo, no solo mente. Mientras las palabras pueden quedarse en el plano del discurso, la acción involucra movimiento, voluntad y energía física. Para actuar no basta con pensar, hay que vencer la inercia, tomar una decisión y llevarla a cabo. Ejemplo, puedes decir, quiero estar más presente con mi hijo, pero actuar, eso implica apagar el teléfono, posponer una reunión, mirar a los ojos, salir de la comodidad y en algunos casos ir por ellos. La emoción en la palabra puede disfrazarse, en la acción no tanto. En las palabras podemos disfrazar o camuflar. Por ejemplo, decimos, todo está súper bien, cuando por dentro estamos en ruinas, pero las acciones te delatan. Si estás frustrado, tu impaciencia se nota, si estás presente de verdad, tu mirada, tu atención, tu pausa, lo gritan. La acción no tiene filtro, por eso es tan creíble. Actuar implica compromiso emocional y desgaste. No cualquiera sostiene una actitud constante en el tiempo si no está alineado internamente. Por eso los hijos creen más en el padre que cumple lo que promete, aunque hable poco, que en el que dice mucho pero no está. Las acciones dejan rastros. Las palabras pueden inspirar, pero las acciones dejan huella. Un hijo puede no recordar exactamente qué le dijiste, pero sí recordará lo que hiciste por él, o también lo que no hiciste. La acción construye memoria emocional. Ambas nacen de una raíz común, pero la palabra interpreta lo que pensamos mientras la acción ejecuta lo que creemos, aunque a veces sin saber que lo creemos. Y ahí está el riesgo y la belleza, diría. Tus acciones te delatan incluso cuando no eres consciente. Por eso trabajar tu fábrica interior no es solo para hablar mejor, sino también para actuar mejor. Analizando este primer punto, nace una segunda pregunta. ¿Qué pasa entonces con esas acciones involuntarias o en automático? ¿No nacen también de la misma materia prima y su interpretación? Muchas de nuestras acciones, especialmente las reactivas o impulsos, no son fruto de reflexión, sino de automatismos internos. Para decirlo con precisión, recibes un estímulo, algo que ves, oyes, sientes.
Tu sistema emocional o nervioso interpreta eso a partir de tus memorias pasadas, creencias, heridas o aprendizajes no resueltos. Como no hay espacio para reflexión, el cuerpo actúa en automático. Gritas, te alejas, castigas, haces gestos duros, callas. Eso en la psicología se le llama conducta reactiva, muchas veces gobernada por el cerebro reptiliano o límbico. Es un patrón de respuesta inconsciente que busca protegerte, aunque ya no haya peligro real. Daniel Goleman lo describe como secuestro emocional. El cuerpo actúa antes de que la mente pueda razonar. Y quiero entrar y salir en este punto que presenta Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Esto es fundamental para entender la mecánica de cómo ser mejor padre y un hombre más consciente de sus reacciones. Goleman describe una reacción típica en donde el sistema límbico, especialmente la amígdala, esa pequeña almendra que está en el cerebro, no la que está acá en la garganta, reacciona antes que la corteza prefrontal tenga tiempo de evaluar la situación. Eso se llama secuestro emocional. ¿Qué pasa ahí? Recibes un estímulo, una frase de tu hijo, por ejemplo. La amígdala evalúa eso como una amenaza, aunque no lo sea realmente. El cuerpo responde, sube las emociones, acelera el corazón, tu tono de voz cambia y actúas sin pensar. Minutos después, cuando la corteza prefrontal retoma el control, dices, me pasé, no era para tanto. El gran problema es que la amígdala no sabe de proporciones, solo sabe de peligro y actúa según tus experiencias pasadas. La clave está en la pausa. Goleman sugiere que la base de la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer ese impulso antes de actuarlo. Y eso no es magia ni moral, es entrenamiento cerebral. Esa pausa es lo que convierte un padre impulsivo en un padre presente. La buena noticia es que el cerebro puede aprender a no ser rehén de sus impulsos. A eso se le llama neuroplasticidad. Con entrenamiento emocional, meditación, respiración consciente, autocuestionamiento, la amígdala reduce su poder y la corteza prefrontal gana protagonismo. Esto es clave para los hombres que crecimos sin permiso para sentir, porque no se trata de reprimir, sino de decidir. Aunque es una simplificación y sirve un poco para visualizar lo que quiero comunicar en este punto, el cerebro reptiliano, instintivo, reacciona, lucha o huye. El cerebro límbico, emocional, interpreta, recuerda emociones, dispara alarmas. Corteza prefrontal, racional, reflexiona, evalúa, decide. Cuando la reacción se impone, el reptil manda. Cuando respiras y piensas, el humano parece. Tu rol como padre es elegir desde qué cerebro educas. Entonces tú, hombre y padre, como dijo Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad y poder para elegir nuestras respuestas. Y ese espacio, como padres, necesitamos cultivarlo urgentemente. Porque si no procesamos lo que percibimos, actuamos desde la herida, desde el miedo o desde la memoria emocional de nuestra infancia. Las acciones involuntarias son muchas veces el resultado de lo no interpretado, lo no pensado, lo no sanado. Y acá nace una tercera pregunta. ¿Todas nuestras acciones involuntarias o en automático son necesariamente malas? ¿Qué pasa con ese ejemplo silencioso llamado hábito? No todo lo automático es impulsivo o reactivo. También hay acciones automáticas nacidas desde la disciplina, la repetición y la convicción profunda que puede tener cada persona. El ejemplo silencioso es el legado que se transmite sin palabras. Mucho se habla del mal ejemplo que se transmite sin querer, de las reacciones impulsivas y de los patrones heredados. Pero el ejemplo silencioso también puede ser virtuoso y de hecho es una de las formas más potentes de educar sin imponer. Piénsalo así. Un hijo que ve a su padre levantarse temprano todos los días, aunque no se lo diga, que lo ve leer, aunque nunca le impone, que lo ve ser amable con desconocidos, aunque nunca dé un discurso sobre empatía, que lo ve cumplir con sus promesas, aunque no hable de un contrato o palabra de honor. Esos actos se graban en la retina emocional del hijo. Y lo hacen sin gritos, sin manuales, sin presión. ¿Por qué? Porque esos actos ya están automatizados en el padre. Se han vuelto parte de su naturaleza. Y eso no es casualidad, es disciplina, convertida en hábitos. Y ahí está el valor más profundo de esto. El ejemplo silencioso es cuando tu hijo aprende de ti, no porque lo expliques, sino porque te observa. En todo esto también existe un riesgo como el riesgo silencioso. No siempre somos conscientes de lo que estamos enseñando. Por eso es tan importante revisar nuestros hábitos. Porque si estás ausente, tu hijo aprende que esa ausencia está bien.
Si vives criticando, aprende que criticar es normal. Si solo te ve reaccionar, entiende que vivir a la defensiva es lo natural. Tu ejemplo enseña incluso cuando no quieres. ¿Y qué podemos hacer? Es fácil decirlo, pero demanda disciplina. Cultivar el ejemplo silencioso no es solo fingir virtudes frente a tus hijos. Es trabajar nuestros hábitos hasta que sean auténticos y repetidos y que enseñen por sí solos. La disciplina es el camino más firme para convertir un valor en acción. Y una vez que eso ocurra, el hijo no necesita explicaciones. Tiene una referencia viva de vida, que es su papá. Te lo digo sin adornos. El ejemplo silencioso es el más poderoso y el más difícil de asumir, porque no se controla, no se actúa, no se edita. Es lo que eres cuando nadie te está mirando, pero ellos sí miran. Hasta aquí el cuarto episodio. Hemos hablado palabras de acción, de automatismos, del ejemplo silencioso y de lo que pasa dentro de nosotros cuando nadie nos está mirando. Yo no hago este podcast porque me crea el mejor padre. Lo hago porque me importa ser uno mejor. Porque lo que digo acá también lo trabajo en silencio. Porque sé que mis hijos aprenden más de lo que ven en mí que de lo que me escuchan. Y si ese proceso mío puede ayudarte a ti también, entonces vale absolutamente la pena. Te dejo un desafío para esta semana. Observa tus acciones automáticas, no las que planeas para educar, sino las que haces sin darte cuenta. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando estás cansado? ¿Qué tono usas? ¿Qué hábitos repites? Haz esta pregunta con honestidad. ¿Lo que hago en automático está educando o simplemente repitiendo lo que me hicieron a mí? Y si algo duele, si algo no te gusta, no lo tapes. Respíralo, reconócelo y empieza a trabajarlo. Sin culpa pero con conciencia, paso a paso. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Relaciones Padre e Hijo. Si esto te resonó, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en el canal Cuero y Sentimiento, donde compartimos reflexiones, historias, contenidos para padres reales, como tú, como yo. Suscríbete al canal, comenta, comparte. Cuéntanos qué te pareció este episodio al escucharlo. ¿Qué estás viviendo? ¿O qué tema te gustaría que abordáramos acá? Tu experiencia es parte de este camino y necesito compañeros de viaje. Te dejo con esta frase, que vale la pena recordar cada día de esta semana. No puedes evitar sentir lo que sientes, pero sí puedes elegir qué hacer con eso. Soy Enrique Retamales, un padre más en construcción. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.